Capítulo cuarto. El relato del autor es criticado por su amo. El autor da más amplios detalles de sí mismo y de su último viaje, paralelo entre los Yahus y los hombres. Al oír aquellas últimas palabras, mi amo manifestó sorpresa e indignación cuando le afirmé que entre nosotros, los Yahus, eran los amos. Me preguntó si teníamos Hormums y en qué número y en qué situación se encontraban. Le contesté que poseíamos gran número de ellos, que durante el verano pasían en las praderas y durante el invierno permanecían en sus caballerizas, donde tenían yahus para servirlos y lavarlos y darles de comer. Sí, lo comprendo bien, dijo entonces su señoría. Los Hoymums también son amos entre vosotros, aunque vuestros yahus puedan ser considerados como animales un poco inteligentes. Ojalá los nuestros fuesen tan dóciles y buenos sirvientes como los de su país. Rogué a su señoría que tuviese a bien excusarme de no hablar más de este tema porque las explicaciones podrían serles muy desagradables. Quiero saberlo todo, replicó. Continúe usted y no tema molestarme. Bien, le contesté. Ya que usted insiste, le obedeceré. Los Hoymums, a quienes llamamos caballos, son considerados entre nosotros como los animales más bellos y más nobles, y son estimados por su vigor y por su rapidez. Cuando pertenecen a personas de calidad, se les hace pasar el tiempo en viajar, correr, tirar carruajes, y se tiene para ellos toda clase de consideraciones mientras son jóvenes y gozan de buena salud, pero en cuanto comienzan a envejecer o a tener dolores en las piernas, se libran de ellos vendiéndolos a yahus que los ocupan en trabajos penosos y humillantes hasta que mueren. Después se los desuella, se vende su cuero y su carne es abandonada a las aves de rapiña y a los perros. Pero no todos son tan bien tratados durante su juventud como esos de quienes acabo de hablarle. Algunos pertenecen desde sus primeros años a cocheros, carreros y labradores, que les imponen trabajos muy duros y los alimentan muy mal. Les describí lo mejor que pude, nuestra manera de montar a caballo, la forma y el uso de las riendas y de la montura, de las espuelas, del látigo y, finalmente, de los arneses. Agregué que a las patas de todos nuestros Hoymums se les fijaban chapas de cierta sustancia muy dura, llamada hierro, para conservar el casco e impedirle que se rompa en los caminos pedregosos. Mi amo se mostró indignado por esta manera de tratar a los Hoymums y se sorprendió que tuviésemos la osadía de montar sobre sus lomos. En mi país, me dijo, si los más vigorosos de los yahus se atreviesen a tomarse semejante libertad con respecto al más débil de los Hoymums, sería inmediatamente arrojado al suelo, pisoteado y aplastado. Le contesté que nuestros caballos solían ser domados y amaestrados desde la edad de 3 o 4 años, y que si se mostraban poco dóciles o reacios, se los hacía tirar carros, arar la tierra y se los azotaba duramente. En general, nuestros caballos eran sensibles a las recompensas y a los castigos, pero había que tener presente que eran tan poco inteligentes como los yahus de este país. Me es imposible describir la noble indignación que se apoderó de mi amo cuando le hubo expuesto el bárbaro trato que infligíamos a nuestros Hoymums. Convino en que si existía un país donde los yahus fuesen los únicos animales racionales, era justo que fuesen los amos y que los demás animales se sometieran a sus leyes. Sin embargo, agregó, considerando mi físico, criaturas tales como yo le parecían mal adaptadas a las necesidades de la existencia. Me preguntó, luego, si todos los yahus de mi país se parecían a mí.
a lo que le respondí que yo estaba tan bien formado como la mayoría de mis semejantes, pero que la piel de nuestros jóvenes yahoos era mucho más fina y la de nuestras hembras era habitualmente blanca, como la leche. Mi amo me comparó entonces con los yahoos de su corral. Admitió que yo era más aseado que ellos y no tan feo, pero que aquellos tenían ventajas físicas con respecto a mí. Mis uñas no tenían ninguna utilidad, mis pies delanteros, que ni siquiera merecían ese nombre, eran demasiado delicados como para soportar el contacto de la tierra, y mi manera de caminar era demasiado insegura, pues si uno de mis pies traseros llegaba a resbalar, perdía inmediatamente el equilibrio. Continuó de esta manera criticando toda mi persona, mi cara demasiado chata para su gusto, mi nariz demasiado prominente y mis ojos tan mal dispuestos directamente debajo de la frente, que tenía que dar vuelta la cabeza para mirar a la derecha y a la izquierda. No podía comer, dijo, sin la ayuda de mis manos, y aparentemente esa debía ser la razón por la cual la naturaleza los había dotado de tantas articulaciones. Mis pies traseros eran tan débiles y tan tiernos que serían desgarrados por las piedras y las espinas si no los protegía con la piel de otro animal. Mi cuerpo no tenía ninguna defensa natural contra el frío, lo que me obligaba a la molesta tarea de ponerme y quitarme ropas todos los días. Finalmente, había observado que todos los animales de su país sentían un instintivo horror por los yahoos. Luego, aun suponiendo que estuviésemos dotados de raciocinio, no veía cómo podríamos prevenir esa antipatía en los demás animales y obligarlos a servirnos. Pero basta por hoy, concluyó. Retomemos esta cuestión otro día. Cuénteme más bien la historia de su vida y descríbame su país natal. Le dije entonces que yo había nacido de padres honrados de una isla llamada Inglaterra, y que estaba tan lejos que aún el más rápido de los honeymoons apenas podría cubrir esa distancia durante el curso anual del sol. Esta isla estaba gobernada por una hembra, a la que llamábamos la reina. Había salido a mi país para tratar de enriquecerme y de esta manera conseguir que mi familia viviese con holgura. Durante mi último viaje había sido capitán de un navío con unos 50 yahoos bajo mis órdenes, y varios de ellos habían muerto durante la travesía, y yo me vi obligado a reemplazarlos por otros que pertenecían a distintos países. Nuestro barco estuvo 2 veces a punto de naufragar, la primera vez a raíz de una violenta tempestad, la segunda por haber embestido un escollo. Aquí mi amo me interrumpió para preguntarme cómo pude hacer para que se decidieran extranjeros de diversos países a arriesgarse conmigo sobre el mar, después de los peligros que había corrido y las pérdidas que había experimentado. Le contesté que eran desdichados sin hogar ni patria, obligados a dejar su tierra porque eran demasiado miserables o porque habían cometido algún crimen. Algunos estaban arruinados por pleitos y otros por el juego. La mayoría eran perseguidos por asesinos, ladrones, envenenadores, pérjuros, falsarios, falsificadores o desertores. Ninguno se atrevía a regresar a su país por temor a ser ahorcado o consumirse en un calabozo. Pero mi amo no tenía ninguna idea de todos esos crímenes que habían obligado a la mayoría de mis tripulantes a huir de su país. No podía concebir por qué esa gente había cometido semejantes delitos, ni qué razón los impulsó a cometerlos. Me vi pues obligado a describirle explícitamente el insaciable deseo de enriquecerse y los funestos efectos del lujo, de la intemperancia, de la maldad y de la envidia. Esta tarea me insumió varias entrevistas. Cuando hube contestado todas sus preguntas y su curiosidad,
pareció estar plenamente satisfecha. Mi amo me mandó a buscar una mañana muy temprano y me ordenó sentarme junto a él, y me habló de la siguiente manera. He reflexionado con mucho detenimiento acerca de todo lo que me relató, de usted mismo y de su país, y he llegado a la conclusión que tanto usted como sus compañeros son animales que, por un azar inconcebible, fueron dotados de una chispa de razón, pero solo la han usado para agravar sus defectos naturales y para adquirir otros que la naturaleza no les concedió. Es evidente que usted se asemeja a los yahoos de este país, aunque carece de su fuerza, su agilidad y sus largas garras. Pero en el aspecto moral la semejanza es absoluta. Nuestros yahoos se odian mortalmente y nos explicamos este hecho por la fealdad de sus formas, que ven en sus semejantes sin reparar en la propia. Ustedes tienen razón, tal vez, de cubrir sus cuerpos para ocultar deformidades, pero a pesar de esta precaución, no se odian menos que nuestros yahoos, pues entre ustedes existen, como entre ellos, otros motivos de discordia. Si, por ejemplo, arrojamos a 5 yahoos bastante alimento como para satisfacer el hambre de 50 de ellos, esos 5 animales glotones y voraces, en vez de comer en paz cada cual una porción de lo que se les arroja, se precipitan los unos sobre los otros, se muerden, se desgarran y cada uno de ellos quiere comérselo todo. Estamos pues obligados a hacerlos comer separados y asimismo a atar a los que ya están hartos por temor a que se arrojen sobre la pitanza del vecino. Si una vaca llega a morir de vejez o por accidente, en cuanto a nuestros yahoos se enteran de la grata noticia, salen a todo correr, tropa contra tropa, se pelean, se lastiman, se destrozan, y si no ocurren matanzas es porque no tienen razonamiento de los yahoos de Europa para inventar aparatos de destrucción y armas de muerte. En algunos lugares de nuestro país se encuentran piedras brillantes, colores que gustan mucho a nuestros yahoos. Las sacan de la tierra, las amontonan en sus corrales y las cuidan como si fuesen tesoro. Todavía no hemos podido comprender para qué sirven esas piedras, pero imagina ahora que esa avaricia de sus yahoos, de la que usted me habló, se encuentra también entre los nuestros. Una vez, para hacer experimento, hice quitar su querido tesoro a uno de nuestros yahoos. El animal se puso a bramar con todas sus fuerzas, se enfureció y luego cayó en estado de debilidad. Pronto dejó de comer, no dormía más y cesó de trabajar hasta el momento en que ordené devolverle su tesoro. Cuando el yahoo volvió a ver sus piedras, recuperó su buen humor, pero fue a ocultar su tesoro en otro sitio. A veces nuestros yahoos contraen una extraña enfermedad cuya causa jamás he podido descubrir. A pesar de estar gordos, de tener buenas camas que les permiten dormir bien, ser tratados con suavidad por sus amos y sentirse llenos de salud y de fuerza, caen de pronto en la profunda melancolía que los vuelve apagados y estúpidos. Huyen de sus compañeros, se aíslan en un rincón de su corral y rechazan, gruñendo, a todos cuantos se les acercan. Para curarlos de esta enfermedad hemos hallado un solo remedio: hacerlos trabajar duramente. Mientras mi amo me contaba estas cosas, no pude evitar pensar en mi país, donde con excesiva frecuencia hombres colmados por la naturaleza y la fortuna caen en la tristeza sin causa, se consumen en reflexiones quiméricas, se afligen, se aburren y no utilizan las dotes de su mente. El remedio que se impone a los yahoos les convendría muy bien, y estoy seguro que una vida laboriosa es el mejor régimen contra el tedio y la melancolía. Mi amo me citó entonces otra particularidad de los yahoos,
una violenta pasión por cierta raíz que produce en ellos el mismo efecto que el vino produce en nosotros. Buscan con ahínco esta raíz, la chupan sin cansarse, entonces se los ve acariciarse o pelear entre sí, gritan, hacen muecas, bailan, caminan tambaleándose y finalmente caen en el barro. Temí que su señoría me dijese más cosas respecto a las costumbres de los yajus, y ya empezaba a avergonzarme por el honor de mi especie. Afortunadamente no me habló más del tema.